Y un pequeño aviso de rebaja con el código que estáis viendo en pantalla, con el código XboxMola a través de Neva, que tenéis el link en la descripción de este mismo vídeo, tendréis un 10% de descuento hasta el próximo día 19, hasta el próximo viernes, tanto en España como en Latinoamérica. Os alcanza precisamente para Game Pass, para Litecoin o incluso para tarjetas prepago. Aprovechadlo porque se une a las ofertas ya existentes. Pero bueno, como bien sabéis, a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Buenas y ojito que estamos entrando en las fechas claves. La FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, debería de estar muy cerca de dar su veredicto acerca de la adquisición de Activision Blizzard. Y es que el organismo regulador de los Estados Unidos en este caso tiene la máxima voz prácticamente de todos los organismos que hay a nivel mundial. Ya sabéis, como se ha comentado, que precisamente algunos han retrasado su decisión, en este caso a expensa de lo que diga este organismo, el cual debería de dar su veredicto hacia finales de mes. Y bueno, finales de mes ya veremos qué es lo que acaba sucediendo. Pueden decir que sí, que todo para adelante, pueden decir que necesitan información adicional en este caso, o pueden decir directamente que no e ir a los tribunales. La última opción, desde luego, no parece la más óptima ni parece la que se vaya a acabar dando. No veo en este caso un organismo regulador metiéndose en tribunales contra Microsoft, teniendo en cuenta toda la que hay montada alrededor de la propia FTC. Pero bueno, dicho lo cual, al fin y al cabo, dejando a un lado todo esto, lo que se empiezan a preguntar ya muchos jugadores es qué pasará después de que se apruebe esta adquisición, porque prácticamente todas las partes lo dan por hecho, incluso la competencia más directa, que en este caso es Sony, ha comentado precisamente que da la operación prácticamente por cerrada y de hecho incluso ha entrado en la resignación en ciertos apartados que hemos leído en los famosos papeles o pañales de Brasil. Y bueno, pues ahora toca la parte de los usuarios, que se ha formado un debate bastante interesante a tenor precisamente de toda esta documentación y en cuanto a lo que es la lealtad, la deslealtad y lo que a nosotros como jugadores por supuesto nos podría perjudicar de esta adquisición, porque sí, obviamente Microsoft está comprando un producto enorme, está comprando una serie de IPs y franquicias absolutamente espectacular y obviamente pues eso no va a dejar indiferente a nadie. La gente quiere saber el tema de las exclusividades y sobre todo también el tema de los videojuegos cuando salgan a Game Pass y movidas por el estilo. Pero lo que más polémica ha traído sin lugar a dudas ha sido esas prácticas de exclusión que lleva Sony a cabo con los contratos de publicidad de ciertos videojuegos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tienen pues una cláusula que yo la llamo la cláusula del miedo anti Game Pass, precisamente porque lo que se aplica es que ciertos videojuegos con los que se tienen esos patrocinios no pueden entrar a otro servicio de suscripción que no sean los propios servicios de PlayStation, cuando PlayStation ni siquiera los mete en dichos servicios. Aquí es donde está un poco el foco principal de debate, en las exclusiones de servicio. Si alguien tiene alguna clase de duda sobre estos contratos que hemos visto, son completamente legales, lo ha dicho Microsoft en un escrito a a organismos en este caso muy importantes y trascendentes, y la propia Sony firmándolo con la propia Capcom, ¿de acuerdo? Así que aquí no hay tutía, es decir, eso es completamente real, existe, y si alguien puede demostrar lo contrario, que lo haga ahora o calle para siempre. Pero bueno, sobre la legalidad de esto yo tengo simplemente una cosa que apuntar. Y es que mucha gente piensa que estos contratos pueden ser declarados ilegales, se pueden denunciar o cosas por el estilo, que no pueden hacerse esta clase de prácticas. Error completamente. Perfectamente se pueden hacer esta clase de prácticas y no son para nada ilegales. Al fin y al cabo son dos empresas, una la cual tiene un producto y otra la cual sencillamente pues está comprando una exclusividad de ese producto. Tú como tal no puedes exigir que en tu comercio pongan un producto si el distribuidor y creador de ese producto no quiere. Así que en ese sentido aquí no hay mucho que discutir. Capcom no puede ser denunciada por Microsoft o cualquiera de estas compañías por el hecho de haber sido excluidas en estos servicios, vamos a decirlo así, porque por esa regla de 3 podíamos aplicarlo a prácticamente todas las exclusividades que existen en la industria del videojuego. Así que no, finiquitando un poco este tema, que sé que muchos tenéis dudas acerca de él, pues no hay ninguna clase de debate en cuanto a si esto es legal o ilegal, porque es sencillamente algo muy normalizado en la industria. Realmente aquí lo que se está planteando más bien es un debate moral, más que lo legal, porque en lo legal está todo perfectamente en orden y no se está incumpliendo ninguna clase de normativa, aunque lo parezca por el sencillo hecho de lo siguiente: Sony en este caso está poniendo un dinero encima de la mesa
no para beneficiar a sus propios usuarios, sino para restringir el acceso, posible acceso a otros usuarios en determinados sistemas. Eso es lo que hace que pueda parecer ilegal, pero no, realmente Sony se está guardando un derecho, en este caso de ponerlo exclusivamente en su servicio de suscripción. Lo que pasa que no lo hace, Sony sencillamente está capando esa posibilidad, prácticamente no saca ninguno de los videojuegos con los que tiene publicidad exclusiva en su servicio de suscripción, ni muchísimo menos de lanzamiento. Y ahí es un poco donde está el rollo, que sus usuarios no tienen ninguna clase de beneficio en este caso, más allá de los 4 locos de Twitter que en un momento dado puedan decir pues en vuestro sistema no lo tenéis. Básicamente, fuera de eso, no ganan absolutamente nada. Y sobre esto tuvimos un debate pues apenas hace unos meses, precisamente cuando comentaba el tema de las exclusividades que propone la propia Sony. Realmente una exclusividad de un videojuego no otorga ninguna clase de beneficio al usuario de videojuegos como tal. No estás teniendo un acceso anticipado ni estás teniendo absolutamente nada. Simplemente es una restricción a otras plataformas. Sencillamente que otros usuarios no pueden jugar ese videojuego. En el momento en el que a ti no te ofrecen esos juegos en cuanto a alternativas más allá del paga para jugar, en este caso compra el videojuego para jugarlo, pues lo dicho, tú no tienes ninguna clase de ganancia en todo esto. Sony es la única que gana, realmente gana la empresa multimillonaria a la que muchos defienden en este caso, por supuesto siempre con el clásico argumentario de la rentabilidad y de este tipo de movidas, y hablando todo ello como siempre de una empresa que está haciendo millones y millones y millones a lo largo de los diferentes meses y que tiene pues mucho recorrido en la industria del videojuego, por supuesto forrándose a golpe de talonario. Y sí, habéis escuchado bien, forrándose a golpe de talonario. En este caso tenemos como ejemplo lo que comenté en la entrada de un vídeo hace apenas unos días, con el caso de Tomb Raider 2. Su co-creador dijo en una entrevista hace apenas un par de años que Sony pues pagó precisamente para que se cancelase la edición que iba a salir para la Sega Saturn. Con eso, ¿qué es lo que consigues? Que la base de usuarios que Tomb Raider pudiese tener en las máquinas de Sega se tenga que venir a tu plataforma a dejarse los dineros. Gastas hoy para ganar mañana. Por supuesto, eso Sony lo hizo mucho durante la etapa de la primera PlayStation, que no pasa absolutamente nada, que yo lo dije en este canal y me llovió de absolutamente todas partes, pero es que eso es un hecho, no es una opinión, son hechos irrefutables, te lo está diciendo el co-creador del videojuego, pero eso se ha visto como algo que no, que Sony creció a base de la magia de la PlayStation, la magia de la industria del videojuego. No, hijo mío, en la industria del videojuego tú no apareces de un día para otro y te pones en la cima directamente sin haber puesto alguna clase de inversión por medio. Y es precisamente lo que se le está echando en cara a Microsoft durante los últimos tiempos, que está haciendo grandísimas inversiones a golpe de talonario, metiéndose a lo bestia en la industria del videojuego, como intentando destruirla o hacer algo por el estilo, ¿de acuerdo? Simplemente acordaros del famoso artículo del Moloch de Silicio, donde dicen que vienen los tiempos de oscuridad y cosas por el estilo. Pues Microsoft sencillamente está haciendo a día de hoy lo que hizo Sony en su momento. No tiene ninguna clase de vuelta de hoja, el proceso es exactamente el mismo. Sony no compraba Square, no compraba Eidos, no compraba esas compañías, sino que sencillamente compraba la exclusividad de los videojuegos. Hacían que el desarrollo de otros videojuegos se cancelasen o que directamente nunca llegasen a existir. Muchas de estas compañías eran third parties, que en este caso, por supuesto, algunas trabajaban más directamente para Nintendo o más directamente para Sega, y Sony capó todas esas posibilidades, relegando pues a la competencia a unas dificultades mucho mayores, ya que no contaban con tanto cash. Y hasta aquí un poco lo que toca el contexto histórico, que siempre me parece esencial en este tipo de exposiciones, y vamos a lo que creo que es el error de bulto que se está cometiendo en redes sociales y en los foros, interpretando esta clase de temas, intentando equiparar una situación con otra. ¿Qué situaciones dices? La primera es la que hemos comentado, la de Sony haciendo exclusiones en los videojuegos, en este caso para que no lleguen a otros servicios de suscripción, y eso se está intentando equiparar a que Microsoft, cuando compra ZeniMax, cuando compra Ninja Theory, cuando compra Bethesda, cuando compra Activision Blizzard, está excluyendo también a los usuarios de PlayStation de jugar esos videojuegos. Error. Es un error de bulto pensar así. No son las mismas situaciones, están en las antípodas una situación de otra. Sería equiparable a otras circunstancias muy concretas, pero en este caso Microsoft no compra Bethesda para quitarle los videojuegos a los usuarios de PlayStation, porque están comprando Bethesda para hacer futuros videojuegos que nunca han salido en PlayStation. Es decir, no te van a quitar el Skyrim, no te van a quitar el Fallout 3, no te van a quitar el Call of Duty Vanguard, no te van a quitar el Crash Bandicoot Insane Trilogy, no.
Lo que tienen ahora es una desarrolladora trabajando directamente para ellos, simplemente para que les hagan un producto a futuro del cual se van a beneficiar sus usuarios, pero esos productos futuros, al igual que en este caso que os digo yo, un videojuego de Naughty Dog no va a salir en Xbox. ¿Por qué? Pues porque es una empresa, es una desarrolladora que está destinada a hacer un producto para PlayStation, para Sony PlayStation, con lo cual no tiene ninguna clase de comparativa con el hecho en sí de que Sony en un momento dado pague, no para beneficiar a sus usuarios, sino para que los demás no tengan la posibilidad de acceder a cierto contenido. ¿Veis cómo la diferencia está, digamos, en la antípoda una de otra? No es exactamente la misma situación y creo que con esas comparativas se está quedando muy mal. De hecho, si nos paramos a pensar un poco en el servicio de suscripción de PlayStation, siguen entrando videojuegos de Bethesda y voy avisando una cosa, seguirán entrando juegos de Activision Blizzard, como hemos visto recientemente, que ha entrado Tony Hawk Pro Skater y también entraron hace pues apenas unos meses juegos como el Crash Bandicoot 4. Así que en ese sentido, no se están llevando a cabo la misma clase de prácticas. Esto, como he dicho antes, es lo que vino diciendo Phil Spencer allá por el año 2020, después de anunciar la adquisición de Zenimax. No oficialmente, es decir, no se había cerrado la adquisición, pero sí habían hablado de esa intención de compra que se cerró pues durante el mes de marzo del siguiente año 2021. Phil Spencer dijo que quería ser claro y que este trato, el trato con Zenimax, no estaba hecho precisamente para quitarle juegos a otra base de jugadores. Esto lo dijo claro Phil Spencer y algunos interpretaron esto como que los juegos de Bethesda van a seguir siendo multiplataformas. No, lo que venía básicamente a decir Phil Spencer es que su intención era crear videojuegos propios de cara al futuro para su propia base de jugadores, la cual podía acceder a dichos títulos a través de múltiples dispositivos. En este caso mencionaba tanto consolas Xbox como PC, como teléfonos móviles y todavía lo que quede por llegar, ¿de acuerdo? Pero en este caso no se entendió, no se quiso entender lo que dijo Phil Spencer y se le tacha ahora pues de mentiroso con estas cosas, pero no, Phil Spencer no ha restringido ninguna clase de producto anterior que en este caso sí estaba destinado a los jugadores de PlayStation. De hecho, Fallout 76 sigue con todas sus actualizaciones, Skyrim, su nueva versión, ha llegado también a PlayStation, al igual que ha sucedido con otros videojuegos, veas el caso de Elder Scrolls Online, y así sucederá también con el caso de Activision Blizzard. Alguno vendrá con la recurrencia del caso de Psychonauts 2, que tiene versión de nueva generación exclusivamente en Xbox, pero al fin y al cabo eso es un desarrollo que aparte ha pagado Xbox en un momento dado, no tiene absolutamente nada que ver con todo esto que estamos comentando. Y en este punto quiero hacer una pequeña pausa para aclarar al menos lo que es mi punto de vista de las exclusiones y las exclusividades temporales, ¿de acuerdo? Que en cuanto a terminología las entiendo perfectamente en todos y cada uno de los contextos, pero me explico. Aquí en manos tengo por ejemplo este Crash Bandicoot Insane Trilogy. Esto es lo que se puede considerar una exclusión temporal, al igual que por ejemplo podría poner el caso del Rise of the Tomb Raider, que Microsoft pagó pues una millonada para que ese videojuego estuviese durante un año fuera de otras plataformas, sencillamente que solo estuviese en su consola. Pasó exactamente lo mismo con este Crash Bandicoot, ¿de acuerdo? Un año exclusivo de PlayStation, sus usuarios no ganaban absolutamente nada, el juego salió cuando estaba terminado, cuando tenía que salir, pero en otras plataformas pues a sus usuarios les hicieron o esperar o tener que acercarse a una PlayStation. Eso es una exclusión temporal, ¿vale? No ganas nada tú como usuario de PlayStation, pierden los de las demás plataformas. Ahora, en este caso tenemos la exclusiva temporal, que eso yo lo considero más a videojuegos del estilo, por ejemplo, Kina. El Kina, por ejemplo, creo que de hecho tiene un desarrollo, no estoy 100% seguro, pero creo que tiene parte del desarrollo del videojuego financiado por la propia Sony. Así que en esa parte se entiende esa exclusiva, porque el videojuego en parte te pertenece o se ha creado gracias a ti, al igual que ha pasado con muchos juegos indies de Microsoft, ¿de acuerdo? Que no son de la propia Microsoft, pero sí ha puesto un dinero por delante y por eso pues se entiende que tenga una exclusiva de un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Por supuesto todo depende del nivel de financiación, ¿vale? Aquí es donde está la diferencia y por eso cuando por ejemplo hablo del caso de Spider-Man lo hago con cierto rintintín, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque Sony realmente con Spider-Man desarrolla el videojuego desde cero, es algo propio que han hecho ellos, han pagado por supuesto la IP, pero el juego es algo que han creado ellos mismos, al igual que pasará por ejemplo con el futuro caso del Elder Scrolls 6 o con cualquier videojuego que haga Activision Blizzard. De hecho, me gustaría poder pensar que todo esto se debe más bien a un cierto arraigo a determinadas IPs o, digamos, franquicias conocidas, ¿de acuerdo? Pero el caso es que no es así.
por el peculiar ejemplo precisamente de Starfield, videojuego al cual no es una IP conocida, no es una IP que haya tenido historia en los videojuegos y sin embargo ya veis todas las quejas que tuvimos acerca de la exclusividad de dicho videojuego. Al fin y al cabo es un videojuego que nunca se anunció con plataformas, nunca se dijo dónde iba a salir ese videojuego más allá de aclarar que sería exclusivo de la nueva generación y que por supuesto se daba por descontado que saldría en PC porque es donde Bethesda, digamos, hace todos sus videojuegos de base, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya pues empiezan a ver qué tal lo portean a consolas, pero el caso es ese, que podemos pensar que sí, que esto funciona de la manera en la que ciertas desarrolladoras pues son multiplataformas de toda la vida y luego pasan a ser exclusivas, pero claro, lo dicho, son desarrolladoras, son digamos creadores de contenido, los videojuegos que ya han lanzado para otras plataformas seguirán estando en esas plataformas, la cuestión aquí ya es más bien lo que les aportas a tus propios usuarios, porque en este caso, volviendo al ejemplo de Starfield, ya sabéis que Sony PlayStation quería comprar la exclusividad de este videojuego. No se habla siquiera de una exclusiva temporal, sino que incluso se hablaba de una exclusiva total de ese videojuego. Finalmente, pues eso no acabó sucediendo, se llevaron la de Ghostwire Tokyo y Deathloop, mientras tanto Microsoft pues se acabó llevando a la desarrolladora. Por alguna razón que desconozco, Microsoft acabó siendo la mala y aquí pues todos los demás fueron víctimas de esta movida, pero no, finalmente Microsoft lo que ha comprado pues es a estos desarrolladores para que hagan ciertos videojuegos exclusivamente para ellos. Ya si en el futuro Microsoft hace algún videojuego multiplataforma, será algo que simplemente se les tiene que agradecer, pero esa es la realidad. Sony también está trabajando con IPs que han sido multiplataformas en el pasado, al igual que también lo hace Nintendo en un momento dado, porque se han preocupado precisamente por ellas. Y por eso precisamente yo muchas veces he dicho en este canal que prefiero que, por ejemplo, Sony compre Square Enix antes de que siga haciendo exclusiones temporales. ¿Por qué? Primero, porque sus usuarios no ganan absolutamente nada, siguen teniendo que pagar el juego de 80 € y las demás comunidades están completamente mareadas a la espera de que ciertos títulos puedan llegar o no a su sistema, ¿de acuerdo? Así que en este caso, por lo menos, pones la pasta encima de la mesa, desarrollas tú los propios videojuegos y ya sabemos a dónde tenemos que ir a por todos y cada uno de ellos. Pero en fin, sobre esto pues simplemente quería dejar esta exposición. Muchos me habéis preguntado acerca del tema de exclusivos, exclusiones y toda la movida precisamente que ha habido con Game Pass y tal. Pero en fin, sobre Game Pass precisamente podéis aprovechar la oferta que he dicho al principio de este vídeo con el código XboxMola a través de Eneba. Link en la descripción, 10% de descuento en las ofertas de Game Pass, de Light Gold y también de tarjetas prepago. Aprovechad porque están muy baratitas. Para todo lo demás, caja de comentarios como siempre para poner todo lo que serían vuestras opiniones y os invito también como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.